Buenas tardes. Hace algo más de una semana comparecíamos en esta misma sala después de una reunión del comité que coordina la respuesta a la crisis del coronavirus en Asturias, que, como saben, formamos ya en el lejano 29 de febrero y de la que formamos parte representantes del Gobierno de Asturias. En este caso me acompaña nuevamente el consejero de Salud y el director general de Salud Pública, la delegación del Gobierno de España y la representación de los ayuntamientos en ese esfuerzo coordinado para dar respuesta a la crisis que estamos viviendo. Nos habíamos comprometido en la reunión de la pasada semana a examinar la evolución de los datos a la luz de las decisiones que fuimos adoptando. Pues bien, hoy, algo más de una semana después, vemos que las decisiones adoptadas no están teniendo efectos positivos, sino todo lo contrario. En el día de hoy se han batido los récords de número de contagios, 323 para ser exactos, que es la cifra más alta de toda la pandemia, incluso desde inicios de la misma, insisto, allá por el 29 de febrero, que fue el día que tuvimos el primer caso en Asturias. Ante esta situación, desde el principio dijimos que no nos podíamos quedar inmóviles, que era necesario adoptar decisiones y que estas decisiones tendrían que ser todo lo drásticas que fueran para intentar contener el contagio y, por tanto, para salvar vidas. Esa es la premisa que nos ha movido durante todos estos meses y es la premisa también que nos mueve en este momento. Por eso quiero comunicar que el Comité de Crisis ha acordado, a propuesta mía como presidente del Principado, solicitar la declaración del estado de alarma en el Principado de Asturias por parte del Gobierno de España, que saben que es una posibilidad que existe en la Ley Orgánica de estados excepcionales y que, por tanto, nos va a suponer el colchón y la respuesta jurídica necesaria a una situación de crisis sin precedentes en nuestra historia, en una segunda ola que está llegando mucho más fuerte, sin duda, de lo esperado, que esperaban todos los países de Europa, no solo nosotros, y además que nos da todas las garantías y todos los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a esta situación. El estado de alarma lo tiene que declarar, como saben, insisto, el Gobierno de España. Ya me he puesto en contacto con el presidente del Gobierno para comunicárselo y firmaré a continuación la solicitud formal para que en el próximo Consejo de Ministros, si es posible, puedan declarar ese estado de alarma. Mientras esto sucede mientras declaramos el estado de alarma, una cuestión que yo entiendo vital para ser la percha de la que cuelguen todas las decisiones que vamos a tener que adoptar durante los próximos meses, que van a ser muy duros, evidentemente tenemos que seguir tomando medidas. Y por eso también quiero anunciarles que, como consecuencia del acuerdo que ayer hubo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hay establecidos 4 niveles de riesgo. Asturias estaría situado entre el 3 y el 4º nivel en esa situación de riesgo y, por tanto, toca aplicar las medidas restrictivas que vienen previstas en ese acuerdo. Un acuerdo importante porque hay que ser conscientes de que la respuesta a la crisis sanitaria exige también respuestas comunes. Esas medidas que se aplicarán en toda Asturias son, por ejemplo, el cierre de toda actividad comercial a las 10 de la noche y, en el caso de la hostelería, llegaría a las 11 de la noche o los lugares de ocio y de juego, ¿no? Es decir, hay un establecimiento de medidas que son comunes a toda Asturias. Junto a eso, y dado que tenemos analizado nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, tiene muy bien analizada en estos momentos dónde se está produciendo la situación más problemática, hay que decir que vamos a decretar, en una resolución que se firmará hoy, el cierre perimetral de los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés. Es el espacio en el que en estos momentos se están produciendo un mayor número de contagios y, además, por la movilidad se incrementa de forma importante. Finalmente, también quiero decirles que, mientras llega el estado de alarma, nosotros políticamente hemos defendido en el Sistema Nacional de Salud, en ese Consejo Interterritorial, la adopción de lo que popularmente se conoce como toque de queda, que en realidad es una restricción al movimiento entre las 12 y las 6 de la mañana, si no me falla la memoria. Pues bien, otro de los acuerdos que acaba de adoptar el Comité de Crisis es solicitar, en este caso, saben que hay una posibilidad legal de pedir una valoración jurídica previa o judicial previa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de ese toque de queda que, desde luego, nosotros tenemos la decisión política tomada, pero que necesitamos dotarla de esas garantías jurídicas. Como ven, son medidas, yo creo que drásticas, duras, contundentes.
Y lo son porque nos comprometimos a tomar decisiones con anticipación. Es decir, nos comprometimos a no tomar decisiones cuando la situación llegara a límites que, por desgracia, están en otras comunidades autónomas. Quiero recordar algunas cosas porque puede generarse la confusión, ¿no? Nosotros venimos tomando decisiones desde el 21 de junio que finalizó el estado de alarma. Desde el mismo 21 de junio fuimos tomando decisiones, esta comunidad autónoma. Incluso en los momentos en los que teníamos unos datos positivos, seguíamos adoptando medidas restrictivas. Así fuimos de las primeras comunidades, por ejemplo, que limitó el número de aforos o de personas que podían agruparse en los lugares de hostelería. Fuimos una de las primeras comunidades autónomas que estableció el uso obligatorio de la mascarilla, recordarán. Fuimos una de las primeras comunidades autónomas también que prohibió el fumar, ¿no? Cuestiones que fuimos adoptando, decisiones que fuimos adoptando a medida que el conocimiento y la evidencia científica nos decían que había que ir restringiendo para controlar la situación. Pero hay que reconocer que estas medidas no han sido suficientes. Y por eso quiero, en este sentido, dirigir un mensaje de trasladar sobre todo la verdad, de no ocultar los datos y las cifras. Y es que nos vienen semanas muy duras, muy difíciles. La segunda ola viene con una fuerza, yo creo que inusitada, que nadie esperaba que fuera así. No es solo aquí. Salgamos de las fronteras de España incluso y veamos en otros países de Europa, se están produciendo récords también de contagios durante toda la pandemia. Es cierto también que hay cuestiones en las que estamos mejor preparados y quiero decirlo abiertamente. Por ejemplo, hacemos mayor número de PCRs. Si al principio de la pandemia hacíamos en torno a 1.000 PCRs al día, como mucho era la media, en estos momentos la media puede andar en torno a 3.500 PCRs o más, porque, por ejemplo, hoy se han hecho más de 4.700 PCRs, batiendo el récord en 24 horas. También nuestro sistema sanitario de salud está más preparado. Por suerte tenemos una reserva estratégica que llevamos meses preparando para afrontar los picos de la necesidad y hacer frente a una situación que se está complicando por momentos desde el punto de vista de la asistencia hospitalaria, y también la ciencia ha avanzado en el conocimiento. Y es importante que seamos conscientes de esto que digo, porque yo entiendo que haya mucha gente que está cansada. Yo entiendo que hay mucha gente que está incluso harta de que no podamos ofrecer más certezas, pero tienen que entender que ni nosotros las tenemos, por desgracia. La ciencia es la única certeza que nos puede ir dando el camino para poner coto al coronavirus y controlar la expansión. Hasta hace poco no había evidencia científica, por ejemplo, de la transmisión por aerosoles, y hoy es una realidad ya reconocida mayoritariamente, no unánimemente, pero sí mayoritariamente por la ciencia. Es decir, hay avances en los tratamientos, hay avances en la investigación, hay avance también en la vacuna, en la búsqueda de la vacuna. Y por eso yo lo que quiero decir es que llegan semanas duras, tenemos que ser muy contundentes en las medidas, tenemos que volver a anticiparnos, no podemos esperar a estar peor para tomar estas decisiones, pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos jugamos. Hay que decir al respecto que los dos elementos claves, y luego lo explicarán mejor el consejero de Salud y el director general de Salud Pública, para frenar los contagios son reducir la movilidad y reducir los contactos estrechos. Por eso también aprovecho para hacer una recomendación a todas las empresas que pueden favorecer el teletrabajo, que lo hagan. En estos momentos es una cuestión de salud pública y, empezando por nosotros mismos, el Gobierno del Principado de Asturias adoptará una resolución para establecer teletrabajo mayoritariamente entre sus trabajadores y para establecer también turnos que permitan aislar unos trabajadores de otros para el caso de que se produzcan contagios, es decir, evitando nuevos contagios. Pero decía, la movilidad y los contactos estrechos es algo que solo cada uno de nosotros puede reducir. ¿Con qué objetivo estamos trabajando? Y también lo quiero confesar. Estamos trabajando en una situación de máximo estrés con el objetivo de doblegar la curva, de volver a controlar el crecimiento del virus. Pero más aún, con total franqueza, para no tener que volver a confinarnos, para no tener que volver a confinar a la gente en sus casas. Y por eso necesito apelar a la responsabilidad de cada uno, porque no somos ni basta las resoluciones que nosotros adoptemos como Gobierno del Principado si no encontramos la complicidad de la ciudadanía a la hora de hacer que éstas sean plenamente eficaces. Ese es el objetivo, doblegar la curva y afrontar, evidentemente, el evitar un nuevo confinamiento. Estas decisiones, con el paraguas del estado de alarma, se irán cumplimentando a medida que sean necesarias, como hemos hecho hasta ahora. Pero también quiero
porque creo que es necesario lanzar un mensaje de esperanza. Lo primero es reconocer un error que creo que todos hemos cometido, también yo seguramente. Y cuando digo todos, digo el conjunto de Europa. Y es que, una vez superada la primera ola, después del cansancio de lo que supuso el confinamiento estricto y las consecuencias que ha tenido para la salud emocional de las personas, también, por desgracia, en la situación económica y social de mucha gente, a la que quiero tener muy en cuenta, es verdad que nos confiamos en exceso. Yo creo que hemos pecado de un exceso de confianza y quizá el primer exceso de confianza fue hablar de nueva normalidad, como transmitir que íbamos a una nueva normalidad matizada, pero que suponía al fin y al cabo una normalidad. Y hay que ser sinceros, no hay normalidad en esto. Mientras no haya vacuna, mientras no haya tratamiento eficaz, no va a haber normalidad en nuestras vidas. No vamos a poder abrazar a la gente que queremos, no vamos a poder estar con nuestros amigos y amigas, no vamos a poder compartir como hacemos habitualmente. No hay normalidad. Pero también quiero lanzar un mensaje de esperanza, y es que hay que confiar en la ciencia. En todo momento el Gobierno de Asturias siempre ha trabajado de la mano de los equipos científicos, de los epidemiólogos, de los expertos en salud pública, porque nos parece fundamental que nuestra respuesta, la respuesta asturiana, se fundamente en eso, en la gente que estudia, que sabe, que conoce. Pero la ciencia nos da esperanzas y nos lo ha demostrado en esta crisis. De ellos depende el encontrar esa vacuna y que se pueda, evidentemente, inmunizar a la mayor parte de la población para volver a recuperar esa normalidad perdida. Y de la ciencia depende también la búsqueda de tratamientos que hagan que el coronavirus no suponga una enfermedad mortal para muchas personas, por desgracia, más de 400 asturianos y asturianas. Así que termino para dar la palabra al consejero de Salud y al director general de Salud Pública, luego quedaré a expensas de las preguntas. Estado de alarma. Volvemos al estado de alarma. Asturias es una comunidad que, después de valorar, lo hemos intentado por todos los métodos y por todos los medios, y quiero que seamos conscientes. Hemos intentado tomar decisiones desde el 21 de junio, intentando controlar la situación para no tener que llegar a esto, pero cuando no queda otra posibilidad, y siendo la comunidad más vulnerable de España, porque somos la que tiene la población más envejecida, el estado de alarma se convierte en estos momentos la respuesta más eficaz para controlar el coronavirus y para salvar vidas. Consejero de Salud. Sí, muy buenas tardes. Poco más que añadir. El presidente, yo creo que ya después de tanto tiempo de estar trabajando conjuntamente, tiene la capacidad de transmitiros toda la información, tanto de los epidemiólogos como del Servicio de Salud. Y poco más tengo que deciros. Únicamente destacar, como sabéis, ayer fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un Consejo Interterritorial que comenzó poniéndonos el ministro de Sanidad al corriente de la gran preocupación que existe en este momento en toda Europa. Todos los ministros de los diferentes gobiernos europeos, en las reuniones que también realizan periódicamente, están viendo cómo, al igual que en Asturias, al igual que en España, está habiendo un aumento con un crecimiento acelerado, tanto de la incidencia de los nuevos casos como de las hospitalizaciones en los diferentes centros hospitalarios de todo el continente. Ante esta situación, parece que hay que hacer algo más que lo que ya veníamos haciendo desde hace bastante tiempo. Ha habido un cambio cualitativo. Probablemente el fin de semana pasado, al principio del fin de semana pasado, hemos visto en Asturias, igual que el resto de España, ese cambio de la tendencia de la curva, que si bien estábamos consiguiendo que fuera más aplanada, ha cambiado la inclinación, se ha hecho bastante más vertical. Incluso en algunas comunidades autónomas de España que ya estaban en fase de mejoría han vuelto de nuevo a empeorar. Algo está sucediendo, todavía hay muchas cosas, no hace ni un año que este virus está entre nosotros, hay muchas cosas sin duda que todavía no conocemos, no nos explicamos por qué países como Islandia, por ejemplo, donde no existe esta vida social que tenemos en países del sur de Europa, también está aumentando de una manera enorme los contagios y, por lo tanto, cuando hay tanta incertidumbre, más que nunca, la palabra prudencia tiene un peso que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ayer mismo fue el interterritorial, ayer mismo alcanzamos un acuerdo de medidas para frenar la transmisión del virus y hoy mismo ya ponemos en marcha, sin más dilación, una serie de medidas que creamos imprescindibles. Por un lado, ya las ha explicado el presidente, aunque un poco más pormenorizadamente el director general de Salud Pública nos explicará, pero se basan en disminuir la movilidad,
y, por otro lado, disminuir el riesgo de tener demasiados contactos estrechos cada uno de nosotros. Es algo que va mucho más allá de lo que son medidas obligatorias, medidas coercitivas. Esto va para largo, o todos conseguimos aportar lo mucho que podemos aportar cada uno de nosotros como ciudadanos, o esto será muy difícil. De destacar también quisiera poner en valor el fundamental papel de nuestros profesionales, no solo los que están atendiendo cara a cara a los pacientes que están infectados, que tienen un valor especial, que se les ha reconocido recientemente con el Premio Princesa de Asturias, sino también otros muchos profesionales que están posibilitando tomar decisiones, como pueden ser los que están en la Dirección de Salud Pública, en Vigilancia Epidemiológica, en Salud Poblacional y muchos otros, así como muchos otros profesionales que están al otro lado del teléfono investigando todos los contactos estrechos, buscando dónde puede estar la trazabilidad de esos contagios y posibilitando que podamos actuar para ello. Otros también que no están muy visibles, pero que han sido de los que han marcado la diferencia en Asturias, son los que tienen relación con los trabajos en los laboratorios. Ahí sabéis que tenemos nombres que los medios de comunicación manejáis, como Santiago Melón, o quisiera también nombrar a María de Oña, que fue quien se jubiló recientemente, pero había puesto en marcha este servicio de virología que ha marcado la diferencia en Asturias respecto a España. Vuelven de nuevo y van a volver a tener un protagonismo especial, y yo creo que todos los ciudadanos, cada uno de nosotros, debemos de encontrar qué podemos hacer para ayudar a que estos profesionales puedan hacer su trabajo lo mejor posible y nos den ese valor añadido de su labor diaria. Porque, como decía el presidente, las próximas semanas, los próximos meses, probablemente sean bastante difíciles de abordar, y estoy seguro de que todos podemos hacer algo. Quedo a disposición de vuestras preguntas y el director general de Salud Pública os explicará un poquito más en detalle algunas de las medidas que ponemos en marcha. Sí, quisiera comenzar también un poco recogiendo las palabras del consejero en cuanto al agradecimiento de las personas que han trabajado y trabajan durante estos meses en la pandemia, ¿no? Porque la situación que nos encontramos es una situación de fatiga muy importante para muchos de nosotros. Hay personas que somos o podemos ser prescindibles en esta situación, pero hay otras personas que son básicas y fundamentales, como los profesionales que citaba el consejero, y en esta situación, que es una situación complicada, transmitir nuestro agradecimiento a todos ellos y también a sus personas cercanas y a sus familias, que también tienen que encargarse del cuidado de una situación muy complicada como la que estamos viviendo en estos meses y vamos a vivir en los siguientes meses. Quisiera empezar, antes de contar un poco las medidas que se plantean para la resolución que se va a publicar hoy, quisiera hacer un recordatorio, ¿no? Que ya está en la mente de todos, pero me parece que es importante volver a tenerlo, ¿no? Porque el tema es que estamos a 1 de abril, o sea, parte de la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo es una situación diferente en algunos aspectos, pero similar al 1 de abril, ¿no? Quizás el tema de no estar en un confinamiento como estábamos en marzo, en abril, nos hace olvidar esa perspectiva, pero la situación en cuanto a datos es pues una situación parecida. Pero quisiera no dejar de pasar unos datos importantes de lo que fue la primera ola en Asturias, ¿no? En la primera ola tuvimos 2.400 personas afectadas y 400 personas fallecidas. Como sabéis, cuando se hizo el estudio de seroprevalencia, la foto real de personas afectadas por el virus en Asturias no fueron realmente las 2.400 personas confirmadas, sino que fueron bastantes más, ¿no? Con una seroprevalencia de en torno al 2%, serían como 20.000 personas afectadas. De estas 20.000 personas afectadas fallecieron un 2,2%. Este dato es muy interesante porque si la prevalencia de Asturias en la primera ola hubiera sido la prevalencia media de España, que es un 5%, o la prevalencia que hubo en otras comunidades de un 10%, el número real de casos podría haber aumentado a 50.000 casos, con alrededor de 1.000 personas fallecidas, si la prevalencia hubiera sido un 5%, o a 100.000 casos y casi un fallecimiento de 2.400 personas si hubiéramos tenido una prevalencia del 11%. Esto es algo que no tenemos que olvidar por el esfuerzo que supuso el trabajo en la primera ola para frenar este impacto en mortalidad, ¿no? Y que es uno de los resultados que podemos agradecer a todas estas personas que antes mencionábamos durante el trabajo. El otro elemento importante es que el 2 de octubre, hace muy pocos días, la incidencia que teníamos era de 122. Y hoy exactamente no sé cuánto estaremos, pero podemos estar en torno a 286 aproximadamente, ¿no? Es decir, en muy pocos días, en 15 días, el incremento ha sido un incremento muy importante.
El otro elemento a señalar es que en las medidas que ayer anunciaba el Interterritorial, Interterritorial planteó unas medidas para señalar unos indicadores de riesgo basado en indicadores de incidencia, en indicadores de trazabilidad, en tasas de positividad y otros indicadores basados en la capacidad asistencial. Con los indicadores que plantea el Ministerio ayer, la situación de Asturias es de un riesgo muy alto en cuanto a la transmisión de virus y es una situación de riesgo alto en cuanto a la capacidad asistencial. Estaríamos en una situación ahora mismo de transmisión comunitaria con cierto grado de control en algunas zonas y con menos control en otras zonas y con una presión asistencial de alto riesgo. Sería un poco el resumen de la situación que tenemos en el momento actual. Insistiría en este incremento de la incidencia, ¿no? De cómo en pocos días había un incremento de incidencia muy importante. Las medidas del Interterritorial también nos daban un dato importante, que era las medidas que planteaban para el nivel 3 son las medidas que ya veníamos adoptando y proponiendo en Asturias desde hace unos días y son parte de las medidas que planteamos para la fase 2 hace unos días. Con las medidas que hoy planteamos se plantea un paso más adelante y un paso más intensivo en poder atajar una situación que se establece como compleja. Voy a hacer un pequeño resumen de las principales medidas. Básicamente, como mencionaba el presidente y el consejero, vienen relacionadas con el tema de la movilidad, disminución de la movilidad y la limitación de contactos estrechos. En este planteamiento se plantea el tema del cierre perimetral en lo que van a ser las zonas de Oviedo, Gijón y Avilés a partir de las 00 horas del día 25 de octubre hasta las 24 horas del día 6 de noviembre del 2020. Este cierre perimetral tiene, aunque haya otros municipios que tengan una situación de incidencias también de riesgo, la situación de incidencia en grandes ciudades con gran densidad de población, con zonas de gran movilidad y de amplia conectividad, supone que en un incremento de casos, y esto lo hemos visto en la tendencia creciente en esas ciudades, un incremento de casos en pocos días puede suponer un grave riesgo para la población. Esta limitación, no obstante, aunque se plantea este cierre perimetral en las zonas, lógicamente tendrá algunas excepciones, pues como asistencia a centros o servicios sanitarios, si es necesario el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales, el tema de asistencia a elementos docentes o educativos, si es un retorno al lugar de residencia habitual, si son motivos de asistencia o cuidado a personas mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad o personas vulnerables, para desplazarse a otro tipo de actividades relacionadas con actividades financieras, actuaciones requeridas o urgentes o renovaciones de permisos. En definitiva, cualquier causa que sea de fuerza mayor o de situación de necesidad. La segunda gran medida que se plantea, pero que ahora mismo, como muy bien señalaba el presidente, el marco normativo no lo permite y por eso la solicitud del estado de alarma, sería el tema de la limitación de movilidad en un horario determinado, que sería un horario nocturno. Este es un elemento clave para disminuir la intensidad de situaciones de riesgo en horarios nocturnos. Se plantea la petición del estado de alarma para poder agilizar cuanto antes esta medida. Y mientras tanto se plantean otra serie de medidas incluidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial de ayer que son importantes y que complementan las medidas de fase 2 modificada que habíamos propuesto la semana pasada. Algunas de ellas van en relación con el tema, las enumero de forma muy general porque tendrán la resolución en poco tiempo. Algunas son medidas en relación con el tema de ocupación y vehículos en temas de transporte público, favoreciendo el tema de que haya menos concentración de personas en transporte público y evitando que las personas viajen de pie y que pueda haber más riesgo de agrupación. Elementos relacionados con evitar celebración de congresos, encuentros, reuniones y favoreciendo que siempre sean de forma telemática, lo mismo para reuniones de comunidades de propietarios y otro tipo de eventos. Se plantea también el tema de, a nivel de empresa, favorecer todo lo que pueda ser el tema de teletrabajo. En relación con establecimientos y locales de juego y apuestas, se plantea que el cierre sería a partir de las 23 horas. En relación con establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público, se plantea un cierre a las 22 horas con un horario de apertura según su horario, pero en caso de que no tuvieran un horario marcado a partir de las 6 horas. La celebración de eventos deportivos, de entrenamientos y de competiciones sin público.
y se plantea el tema de, en relación con establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, el tema también de que la aceptación de la última persona sería a las 22 horas con un cierre también a las 23 horas, en consonancia con las medidas que pensamos solicitar en relación con el tema de la limitación horaria cuando normativamente no sea posible. Gracias, Rafa. ¿Preguntas? En otros sitios se está hablando de hacerlo ya. ¿Es que no se puede realmente hacerlo? Vamos a ver, ahí hay una duda jurídica y es que el derecho nunca son 2 y 2 igual a 4. El derecho 2 y 2 pueden ser 5 y a veces 3, depende. Pero hay una duda jurídica sobre la posibilidad de que el amparo que están utilizando algunas comunidades sea legal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, siguiendo el modelo de otras comunidades, que yo creo que es un modelo más garantista, Asturias hasta ahora, quiero que lo sepan, todas las medidas que vamos adoptando, por ejemplo las de la semana pasada, lo de restricción a 6 personas, ¿no? El tema de que no hubiera grupos de más de 6 personas, todas estas medidas siempre se envían a una ratificación posterior o una evaluación posterior, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y hoy mismo conocimos que las medidas de la semana pasada han sido ratificadas, han sido validadas y se declaran conformes a derecho. Porque hay que tener mucho cuidado con el tema de que pueda afectar o no a derechos fundamentales. Entonces hay comunidades que parece que lo que van a hacer es tomar una decisión aún a sabiendas de que hay dudas jurídicas de que puedan hacerlo. Por eso la mejor garantía para tomar decisiones, la mejor percha jurídica que da todas las garantías, que da toda la plenitud de control y que evidentemente nos garantiza la libertad de adoptar las decisiones restrictivas que hay que adoptar en cada momento, es el estado de alarma. Por eso nos vemos obligados también a adoptar esta decisión, lógicamente. Ahora, políticamente, que quede claro, nosotros tenemos claro, así lo defendimos, creemos que hay que ir a eso mal llamado toque de queda, que es una restricción de movilidad nocturna, porque nos puede ayudar a contener la expansión. Es entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Dos cuestiones. ¿Qué factores han influido en que la difusión del virus sea ahora más rápida, o por lo menos parezca que está siendo más rápida o más fuerte que en la primera onda? ¿Y qué pasa con los municipios que están en alerta naranja, que serían, bueno, excluidos del confinamiento que se citó ahora, que serían, creo, si no recuerdo mal, Lena, Mieres y San Martín del Rey Aurelio? Sí. Yo no me atrevería a decir que hubiera sido tan más rápido que la primera ola, O sea, porque sí que es verdad que la foto que tenemos de las 2 olas es diferente. Es que hay un gráfico que contábamos en relación con estos 19.000 casos. Los 19.000 casos estimados en Asturias, ahora mismo sí que, aunque no tengamos igual la foto de todos los casos, sí que tenemos la foto de la gran mayoría de los casos. Es decir, cuando a veces vemos las 2 olas comparadas en algún gráfico, que se ve la primera ola y como esta segunda ola mayor, no es una foto real. O sea, sería una foto, la foto real de la primera ola es mucho mayor. O sea, en la primera ola solo tenemos casos confirmados. Eso es una diferencia. El incremento ha sido un incremento progresivo muy suave hasta septiembre, y hemos hecho una meseta en septiembre y a partir de octubre es cuando se ha disparado. En el análisis que tenemos por grupos de edad, esto no se lo había comentado la semana pasada, el incremento fundamental ha sido en 15-29 años. Adultos jóvenes, pero sobre todo 15-29 años a partir de la segunda quincena de septiembre. Eso desestima también cierta hipótesis que se maneja, que es que el inicio del curso ha supuesto un riesgo. No. O sea, sí que estamos viendo ahora un incremento pequeñito en 0-14 años, pero por algo que también contábamos al principio, que era, si las incidencias a nivel comunitario aumentan, van a aumentar las incidencias en la escuela. Pero no porque la escuela no sea segura, sino porque la escuela es un reflejo de lo que está pasando fuera en la comunidad, ¿no? Eso sería un poco la explicación en cuanto a la explosión. A medida que aumentan 15-29 años, también aumentan personas mayores. Y la segunda pregunta era en relación con las alertas naranja en los municipios que en principio siguen con ellas. El planteamiento sería cambiar la terminología. O sea, el Ministerio adopta un documento parecido a un documento que ya tenemos varias comunidades. A nivel interno ya trabajamos con un código semafórico con indicadores cuantitativos y cualitativos para tomar la decisión de alerta naranja. Pero digamos que nuestra terminología se va a tener que adaptar a la terminología del Ministerio para hablar el mismo lenguaje. Es decir, en vez de hablar de alerta naranja, hablaremos de nivel de alerta 1, 2, 3 y 4. Y en base a esos códigos trataremos de hacer las acciones. Hay que interpretar que el documento del Ministerio es un documento marco. Eso también está claro que es una guía orientativa, es decir, tampoco es nivel de alerta 3 exactamente todas las medidas que aparezcan en el documento, ¿no? Es una guía orientativa para tomar medidas en este sentido, pero adoptaremos la terminología del Ministerio. El principio ahora mismo que se plantea sí que es que los municipios que están en alerta naranja, esto es importante, dentro de los municipios de alerta naranja, igual me dejo alguno de memoria, pero por ejemplo San Martín del Rey Aurelio ha tenido una evolución muy buena, Trubia ha tenido una evolución muy buena,
y en teoría, en otras circunstancias, estarían fuera ya de la alerta naranja. Pero la situación ahora mismo, lo que planteamos también por una cuestión de seguridad y de prudencia, es que todo el mundo estaríamos en esa nueva terminología de niveles. Una cosa sobre el por qué, ¿no? Que es una pregunta que nos hacemos todos, el por qué ahora hay esta explosión, pero repito, no solo aquí. Nosotros, yo creo que lo dije la última vez, si uno compara, yo creo que Asturias está siguiendo más los patrones de los países europeos que el resto de España. Es decir, en España, si nos damos cuenta, la ola 1 casi no desapareció, porque enseguida surgieron rebrotes, estos rebrotes generaron en algunos picos importantes en algunas comunidades con una tasa de incidencia altísima, y nosotros quizá hemos seguido el patrón europeo de la evolución. ¿Y el patrón europeo cuál es? Pues ni más ni menos lo mismo, que se está produciendo una aceleración de los contagios. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay reflexiones para todo tipo. Yo lo decía al principio, yo creo que todos tenemos que hacer un reconocimiento de errores, y yo el primero. Quizá pecamos todos de un exceso de confianza, de pensar que como habíamos controlado la primera ola y que como la evolución era buena, bueno, pues nos hemos ido relajando, a pesar de que, como digo, en Asturias, y saben que me criticaron por ello, seguimos tomando decisiones desde el 21 de junio, porque estos días estamos repasando las decisiones que se han adoptado, y es que el 21 de junio se han seguido tomando. Pero voy más allá. Recordarán que el último presidente que quedó insistiendo que no se levantara el estado de alarma, porque entendía que la situación no estaba controlada, era yo. Y de hecho me criticaron, incluso hice una propuesta al final que era que el estado de alarma se limitara a las 3 comunidades que en aquel momento tenían peor evolución epidemiológica, porque hay que recordar que ha habido comunidades autónomas que pasaron de la fase 2 directamente a la nueva normalidad, sin pasar por la fase 3. Pero junto a eso yo creo que también es una cuestión también del cambio de estación, no nos engañemos. Es decir, se ha vivido en Sudamérica, han vivido este problema en los últimos meses, nosotros parecía en verano la situación se ha controlado, y de cambio de estación, porque seguramente como todas las enfermedades similares, pues tienen una forma parecida, ¿no?, de reaccionar o de evolucionar, pero también porque nos estamos recluyendo más en espacios cerrados. Y ahora lo que se sabe es que un espacio cerrado que esté mal ventilado es un espacio de riesgo. Eso antes, hace meses, no se sabía. Yo entiendo, por eso yo entiendo a la gente tiene que estar, y lo entiendo, está cansada, está harta, porque quisiera ver una salida. Yo les puedo asegurar que yo también quisiera ver una salida. Solo puedo asegurar, es una confesión personal, ¿qué más quisiera yo como presidente? No verme en esta situación, no ver al Principado en esta situación. Pero la ciencia está conociendo el virus todavía. Hay muchas cosas del virus que se nos escapan. Lo que decía antes el consejero, hay gente que plantea las islas, ¿no? Generalmente las islas tienen una evolución más positiva por el aislamiento y porque se pueden tomar medidas más drásticas. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que se pone como ejemplo, ¿no? Pero es que Islandia es una isla y, sin embargo, el nivel de incidencia es altísimo, y allí la vida social no es una vida como los países latinos, de proximidad, no tiene nada que ver, todo lo contrario. Entonces, hay muchas cosas que todavía se nos escapan del virus. Yo lo único que puedo garantizar en este sentido es la certeza, como se está viendo, de que tomamos decisiones con carácter anticipado en la primera ola y ahora volvemos a tomar decisiones con carácter anticipado en la segunda, porque no podemos esperar. Porque cada día que esperamos es peor nivel de contagios, peor nivel hospitalario, más ingresos en UCI y, por desgracia, más muertes. Y yo sé que siempre se va a surgir la reflexión de la economía y la salud, ¿no? Y yo siempre digo que esa es una falsa dicotomía, porque sin salud no hay economía. Y lo que se está viendo es que los países que han sido capaces de controlar mejor la epidemia tienen mejores datos de evolución de la economía. Es decir, los que dicen hay que dejar que la economía siga funcionando normal, aunque la gente se contagie, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Esos países se están hundiendo económicamente más que aquellos que han sido drásticos en el control de la epidemia, porque garantizan una seguridad y una salud que hacen que el nivel de descenso del desarrollo económico o del crecimiento económico sea menor. Esos son datos objetivos, ¿eh? Y además, porque yo creo que hay que ser sinceros. Si hay que priorizar uno de los dos elementos, nosotros tenemos claro que cuando hablamos de vidas humanas es que la vida no hay otra posibilidad. En el momento que se pierde para siempre. Sí. Sí, yo quisiera saber cómo van a controlar la movilidad en la zona confinada, cómo van a impedir que salga la gente, por qué se cierra también Oviedo y Avilés cuando los peores datos conocidos están en Gijón,
Y por otro lado, si tienen datos de la evolución hoy en Gijón, en Cabueñes, el hospital estaba bastante mal, y si hay previsión de suspender la actividad sanitaria no esencial. Bueno, la parte sanitaria la dejo para el consejero y el director general, pero sobre el control. Una cosa que aquí hicimos desde el principio de la pandemia, en vez de estar tirándonos los trastos a la cabeza la Administración General del Estado, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos, aquí el 29 de febrero, cuando todavía no había ni un caso, creamos un comité coordinador en el que dijimos que teníamos que estar todos. Teníamos que estar el Gobierno autonómico, por las competencias que tenemos, tenía que estar la Administración General del Estado, de quien dependen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo sé que hay mucha confusión en esto, ¿no? Y hay gente que incluso me dice, presidente, ordena a la policía que... No hay policía autonómica. La policía, y por tanto, y a eso voy a la respuesta, que es quien va a controlar, lógicamente, y por eso en la reunión de hoy ha participado la delegada del Gobierno, que es quien controla, que en este caso las fuerzas, o quien dirige a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el territorio administrativo de Asturias, y también los ayuntamientos con sus policías municipales. Cada uno tiene sus propias competencias, pero entendamos ese marco. Yo entiendo que el Estado compuesto que es España a veces es complejo de explicar a los ciudadanos. Nos cuesta entenderlo a los que estamos en el meollo de la cuestión, me imagino mucha gente, ¿no? Pero para que la gente lo entienda. Cuando se trata de policía, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, dependen de la delegada del Gobierno. Cuando se tratan de policías municipales, dependen de los alcaldes y alcaldesas. Y por eso trabajamos coordinadamente. Sí, uno de los mayores problemas que tiene precisamente la pandemia, de los efectos de que empiece a aumentar y a haber muchos más casos de personas afectadas, es que aumentan también las hospitalizaciones. Por lo tanto, no solamente hay aumento en atención primaria de la presión, sino que empieza a haber ya también un aumento importante en los centros hospitalarios. Eso es algo que está ocurriendo en todo el país. Afortunadamente nosotros no estamos viviendo, ¿no?, la situación de alguna comunidad autónoma que lleva más de un mes teniendo que llevar a pacientes a gimnasios y a otros sitios, pero no quiere decir que no vayamos camino también de tener un importante aumento de hospitalizaciones. Una de las cuestiones que estamos teniendo en cuenta ya desde el principio, si os acordáis, es que si bien en las primeras semanas, los primeros 2 meses, nos hicieron focalizarnos absolutamente todo el sistema sanitario en lo que era COVID, si bien mantuvimos la atención programada y la preferente en cuanto a trasplantes, en cuanto a intervenciones oncológicas, urgencias, también lo que son tratamientos en un hospital de día oncológico, una serie de cuestiones que no podían ser demorables, sí que hubo muchas otras que hubo que demorar. Por lo tanto, eso tuvo un efecto en las listas de espera importante. Cuando baja la presión a causa del COVID, comenzamos de nuevo a intentar paliar ese problema de aumento de listas de espera, que supone ni más ni menos que hay muchas personas que están esperando para una intervención, para una prueba diagnóstica, para un tratamiento, al fin y al cabo, y ahora de nuevo, en este mes de octubre, que históricamente, en todos los meses de otros años, suele ser un mes en que se hacen muchas intervenciones, se hacen muchas pruebas diagnósticas, nos afecta en esta, sobre todo nos va a afectar en esta segunda quincena y nos va a obligar a tener que en un momento dado restringir o disminuir la capacidad de esta atención. No significa que se vaya a suspender, como se hizo en su momento, sino que vamos a intentar mantener toda la actividad que podamos. Esto, por supuesto, supone que hay un aumento de la hospitalización. Una parte de COVID, otra parte de la actividad que necesitamos hacer para atender al resto de las personas que también tenemos nuestros problemas de salud. Vamos a tener que ir compensándolo y, por supuesto, si en un momento dado la atención a COVID vuelve a ser tan explosiva o como está siendo en otras comunidades autónomas, tendríamos que tomar medidas más restrictivas. Hemos aumentado ya la capacidad de otros organismos que nos están siendo muy útiles para atender a pacientes que no necesitan específicamente un hospital, como pueden ser los pacientes que van al Credine. Hemos aumentado en 60 camas más y hemos pedido, ya han montado hoy al lado del hospital de Cabueñes un hospital de campaña a los militares que va a tener unas funciones muy útiles
en cuanto a lo que es el triaje de entrada a urgencias para hacer uno de los circuitos, en este caso es el circuito respiratorio que se denomina, que sería de sospecha de COVID, bueno, pues eso va a dar capacidad de que urgencias pueda tener más operatividad. Y asimismo también hay militares que van a estar apoyando con lo que son los puestos de autocovid, que también van a ayudar a que tengamos más capacidad, que como decía el presidente, estamos ya ahora mismo en unos niveles muy altos de casi 5.000 PCRs al día. Eso significa una actividad de los profesionales de la salud también muy importante. Por cierto, aprovecho para decir también que por parte de delegación del Gobierno nos están ayudando con mucha agilidad en cuanto hemos solicitado esta ayuda, ha sido inmediata, y del mismo modo también les hemos solicitado aumentar el número de personas que están haciendo la investigación de los contactos estrechos telefónica, bueno, lo que denomináis habitualmente vosotros rastreadores, porque bueno, también aunque estamos teniendo un nivel de trazabilidad muy alto, pues, por encima de la media de España, pero creemos que tenemos que ir preparándonos para un aumento que pueda haber. Y sobre, sí, perdón, preguntaba por Oviedo y... Sí. En la valoración lo que tenemos en cuenta son los indicadores que ayer marcaba el Ministerio como indicadores de riesgo, ¿no? Entonces, en los datos que tenemos de incidencia acumulada para 14 días, el límite está en 250. Es cierto que Gijón es el que tiene una tendencia creciente más desde hace más tiempo y con un nivel más alto, que está en 352 en el momento actual. Gijón, Avilés en 328 y Oviedo en 257. Un poco el planteamiento con Oviedo como ciudad es importante porque lo que hemos visto en otras ciudades de incremento puede pasar en otras ciudades grandes en una semana, ¿no? Con lo que, aparte de que esté en el límite por encima de 250, es una buena medida. En cuanto a incidencia a 7 días, el límite que marca el Ministerio es 125 y Gijón está en 214, Avilés en 157 y Oviedo en 145. Y en relación con otro indicador importante, que es el tema de incidencia acumulada, en personas mayores de 65 años el límite está en 150, Oviedo está justo en el límite ahora mismo en 150, Avilés en 433 y Gijón en 306. ¿no? Son indicadores de lo que comentamos alto, de muy alto riesgo en cuanto a la transmisión. En personas mayores de 65 años, 306. En relación con la utilización de servicios hospitalarios, los indicadores tienen una situación de alto riesgo, no es una situación de tan alto riesgo, pero es con mucha presión asistencial, diferente también, lógicamente, según hospitales, ¿no? Y luego, esto es un elemento cuantitativo. El otro elemento cualitativo, que era lo que decíamos, cuando tenemos un brote en una zona pequeña, rural, bien controlada, la capacidad de control es más rápida, la capacidad de rastreo es mucho más rápida. Cuando tenemos diferentes focos en una ciudad muy grande, la transmisión comunitaria va a ser mucho más explosiva, ¿no? Incluso el rastreo ahora mismo es complicado, ¿no? No es lo mismo tener un rastreo de 200 personas al día, contactos estrechos, que tener 4.000 y pico como estamos ahora mismo, ¿no? Es otro elemento también que ahora mismo va a suponer un esfuerzo en cuanto a trabajo. Sí, buenas tardes. Han hablado detalladamente de las medidas a tomar. Algunas he entendido que dependen de esa declaración del estado de alarma, que primero tiene que esperar a una reunión ordinaria del Consejo de Ministros. Esa es mi primera pregunta. ¿O va a haber una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para decidir esta...? Aún no nos lo han comunicado y yo tengo que decir que hablé hoy por la mañana con el presidente del Gobierno, cuando después de la reunión del Consejo de Gobierno estuvimos analizando el tema, analizando la evolución de los datos y lógicamente la situación. Bueno, pues llamé personalmente al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno, los dos se lo comuniqué, que nuestra intención era declarar el estado de alarma, porque además es una cuestión que llevaba tiempo madurando y que nosotros siempre dije, y quiero recordar, que no íbamos a llegar a otras comunidades, que no estaba dispuesto a llegar a una incidencia, por ejemplo, de 500 casos por 100.000 habitantes, que me negaba en Redondo y me sigo negando en Redondo para declarar o pedir la declaración del estado de alarma. Y, lógicamente, pues no me han comentado cómo se va a hacer la tramitación. Sé que también Euskadi ha anunciado lo mismo, la petición de la declaración del estado de alarma. La carta se está preparando en estos momentos, la carta con la que yo solicito formalmente como presidente del Principado dicha declaración, y nada más que termine esta rueda de prensa la voy a firmar. Con lo cual hablaré con el Gobierno para saber cuándo lo van a adoptar. Yo espero que cuanto antes, sinceramente, porque es una percha jurídica fundamental y porque creo que nos pone a todos en la situación de máxima alerta de ser conscientes de que
esto no es ninguna broma, por desgracia. Para las otras decisiones que sí puede tomar en estos momentos el Gobierno del Principado, he entendido que el cierre perimetral entra en vigor el día 25, ¿no? Pero no sé si el resto de las medidas entran en vigor desde hoy, desde esa misma Todas fecha. entran en vigor en la misma fecha, excepto el mal llamado toque de queda, que vamos a hacer una consulta previa para jurídicamente ver si encaja. El resto todas entran en ¿Desde el vigor. día 25? Desde el día 25. Sí, o sea, hoy A las 12 de esta noche. A las 12 de esta noche, el día 25 es mañana, ¿no? Pues eso. Entonces está mal dicho. Sí, entonces hay una cosa. Perdón, entonces está A mal las dicho. 12 de esta noche. A las 12. Sí, No, sí. no, A las 12 de esta perdón, noche. entonces lo Sí, no dijimos tengo- mal. Nos confundimos de día. Por eso pedía la aclaración, Sí, porque es que está... Igual lo leí yo. Bueno, Hay un error en el texto, sí que O sea, hoy a las 12 de la noche. exactamente. Esa es la mejor afirmación, el virus no espera. el tema de la contención de la movilidad el fin de semana es fundamental también en este sentido. A mí me gustaría preguntar dos cosas. Por un lado, se está hablando de pedir a las empresas que faciliten el teletrabajo. No sé si, en ese sentido, a los colegios se va a tomar alguna medida al respecto. Y, por otra parte, bueno, se está hablando de tener que esperar por valoraciones jurídicas. No sé si, de cara a un futuro, para no tener que estar esperando estos tiempos, ya nos vamos a poner en el peor escenario posible para poder tener las medidas más rápidas. No sé si se puede. Bueno, lo primero, sabe que en la materia jurídica estamos en la tramitación de una reforma de la Ley de Salud del Principado de Asturias para tener una fórmula jurídica que es la emergencia sanitaria, que es fundamental. Existen otras comunidades, pero aún así está claro que para determinada afección de derechos fundamentales el camino hoy por hoy son los estados extraordinarios que contiene la Constitución y que están desarrollados en una ley orgánica, el estado de alarma, para que la gente lo entienda, ¿no? Sobre los colegios. Vamos a ver, lo primero, las universidades ya lo hicimos la semana pasada, recordaréis. Pedimos oficialmente a la Universidad de Oviedo que fomentara la formación telemática, porque va en los nichos de edad principalmente donde más de contagios se están detectando. Los colegios, que es una de las preocupaciones, sé, de muchos padres y muchas madres, de los contagios que se producen, les puedo asegurar que todos los días pedimos datos de contagios. Es una de las cuestiones que más analizamos. Me consta que Vigilancia Epidemiológica analiza con más control y se está produciendo en Asturias, como en el resto de España y como en el resto de Europa, un fenómeno curioso, cuanto menos curioso, que, bueno, desde el punto de vista de la explicación, habrá que ver los científicos a qué lo atribuyen. Y es el hecho de que el nivel de contagios en los colegios es minoritario, no, muy pequeño. De hecho, ahora mismo casos activos de niños en edad escolar respecto al total de la población escolar suponen el 0,15%. Y es algo que, bueno, pues que llama la atención y que evidentemente que nadie tenga duda que si determináramos o viéramos en un nivel, además hay unos protocolos establecidos de actuación en el caso de que hay un caso positivo. Aislados, por ejemplo, en estos momentos hay el 0,55%. del número total de alumnos. Aislados, es decir, no son ni tan siquiera positivos, son personas o niños que han tenido contacto. Y lo que nos trasladan de otras comunidades es que mayoritariamente los contactos estrechos de los colegios, luego a la hora de la verdad, cuando se les hace la PCR, dan negativo. Es decir, no se sabe por qué, pero ahí no hay una transmisión como sí vemos en otras edades. La ciencia tendrá que investigar sobre esto. Ahora, quiero decir muy claro a los padres y madres que no tengan ninguna duda de que si nosotros tuviéramos datos en este sentido, que pusieran o nos pusieran encima de la mesa o nos plantearan que en los colegios está produciéndose una transmisión comunitaria desbocada, tomaríamos las decisiones tajantemente. Como estamos haciendo con el estado de alarma, también lo haríamos en los colegios. Pero es que hoy por hoy los datos nos dicen eso. Y yo quiero que la gente entienda que aquí no funcionamos y no tomamos decisiones a la luz de lo que uno piensa. Pues yo también me equivoco en ocasiones y puedo tener planteamientos diferentes, ¿no? Pero es que nosotros tomamos decisiones sobre los datos. Hay un servicio de vigilancia epidemiológica, hay un equipo trabajando en la Consejería de Salud que cada día evalúa los datos, cada día evalúa la situación y en base a eso tomamos decisiones con la interpretación de la ciencia. Yo quisiera matizar en ese sentido, porque es que fue un mensaje igual esta semana no quedó claro, es la universidad es un espacio seguro. O sea, la universidad, de hecho, los casos que hemos tenido también relacionados con universidad han sido con situaciones fuera de lo que ha sido la universidad. La universidad es un espacio seguro. El planteamiento de recomendación de la vía telemática en cuanto
si la universidad lo valora conveniente, es precisamente por ese matiz, ¿no? Porque cierta población vinculada a sí que un grupo donde tenemos muchos casos es población en esas franjas de edades, y no por la universidad, sino porque puede haber otros espacios. Entonces, cuanto más se limite la movilidad sería importante. Y otro mensaje clave es este, es decir, el número de casos que tengamos en centros educativos, en universidades o en espacios que son seguros es directamente proporcional a la circulación de virus que hay en la comunidad. Y eso es directamente proporcional a la capacidad que tengamos de tomar medidas de protección a nivel individual, colectivo o institucional, ¿no? Y ya que estamos con la universidad, otra cuestión muy importante. Como estábamos diciendo, estamos recomendando que la formación, en la medida de lo posible, en la universidad sea telemática. Tiene también su implicación en cuanto a la movilidad de las personas. La universidad, como otras instituciones públicas, mueven a muchísimas personas en los transportes colectivos. Ya os hemos explicado alguna medida nueva de transportes colectivos en cuanto a su aumento de frecuencia para disminuir las aglomeraciones, el límite de que las plazas sean las de las personas que van sentadas, pero además el teletrabajo, la teleformación favorecen también que no haya aglomeraciones en los transportes colectivos. Eso es muy importante en cuanto a los objetivos que tenemos. Sí, hablando precisamente de esto, buenas tardes. ¿Se tienen identificados los principales puntos de contagio, por ejemplo, en el transporte público, que decía usted puede ser uno de ellos? ¿Cuáles serían los principales un poco para tener esa información? Y lo segundo también, corríjame si me equivoco, según nosotros el TSJA, para pedir un cierre perimetral, como el de Oviedo, Gijón, Avilés, dice que hay que solicitarlo al Gobierno, un estado de alarma. ¿Quién lo dice? Según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tenemos más o menos esa información. Por eso, corríjame si digo, esto no es así, o sea, se decreta hoy y no hay posibilidad. No, nosotros lo que hacemos siempre en esos casos, en cualquier norma que hacemos, pero porque es nuestra obligación, cualquier norma que adoptamos limitativa de derechos o durante toda la gestión de la crisis, lógicamente se traslada a continuación al ámbito judicial para su ratificación o no. Hasta ahora todas las normas han sido ratificadas. La única que no es una norma, sino que va a ser una consulta previa a la norma, porque ahí tenemos dudas, es la del control del toque de queda, para que la gente se entienda. Pero solo un matiz, si no me equivoco, no tenemos detectados precisamente un nivel de brotes en el transporte. No tenemos detectados esos datos. He visto datos por ahí de todo tipo sobre los brotes y quiero decir que no se corresponden con los datos de Asturias. No sé dónde salen esos informes, pero no se corresponden con los datos de Asturias. Los datos de Asturias son otros, pero en concreto, porque yo, como comprenderán, al equipo de salud siempre estoy pidiendo datos de dónde se están produciendo los nuevos brotes, dónde está el problema, qué se está detectando, etcétera, etcétera. Y que yo recuerde, sabrá mejor el consejero de salud, yo no recuerdo tener la información de ningún brote que se haya producido o una transmisión que se haya producido en el transporte. No obstante, tomamos medidas porque sabemos que cuanta menos gente y evidentemente más control haya en el transporte público, mejor, porque es un espacio más seguro. Volvemos a lo mismo, cuantos menos agrupamientos, cuanto menos contactos estrechos haya, menos riesgo hay, es evidente. Y en cuanto, por ejemplo, refuerzo sanitario, porque hablábamos de este hospital de campaña que se ha puesto en el parking de Cabueñes, pero también hay malestar, ¿no?, en diferentes centros, desde atención primaria hasta hospitales. ¿Hay refuerzo sanitario para estos profesionales médicos, de los que también ustedes han hablado en esta rueda de prensa, que ¿hay alguna planificación? Sí, no te he entendido muy bien, probablemente por la mascarilla. No sé si perdón. Refuerzo sanitario. Un refuerzo sanitario para los tanto centros de atención primaria como para los centros hospitalarios, porque había bastante malestar entre los profesionales médicos. ¿Qué refuerzo hay? Sí, en este momento, precisamente, uno de los problemas que hay es que ya se han contratado absolutamente a todas las personas que había disponible en las bolsas de empleo, por ejemplo, en la categoría de enfermería, yo creo que prácticamente en todas las especialidades médicas. Una de las cuestiones que hay es que tenemos que reorganizar a partir de ahora el sistema sanitario y priorizar en todo lo que tenga que ver con lo más urgente, la atención de los pacientes COVID, y tenemos que ir efectivamente reforzando aquellos puntos donde sea más necesario. ¿Cuánto se incrementó el personal del SESPA? Porque es un dato interesante para que seamos conscientes del nivel de refuerzo que se ha hecho en el SESPA respecto a un año normal. Sí, respecto al año pasado, por ejemplo, por estas fechas, ahora mismo debemos de tener como aproximadamente unos 1.700 profesionales más contratados. Démonos cuenta de lo que estamos hablando. Nosotros somos 1.700, ¿no? Sí, aproximadamente. Démonos cuenta de que estamos hablando de una de las comunidades. Somos la segunda que más invierte per cápita en sanidad de España
y somos una de las comunidades que en los ratios médico y enfermeros tiene uno de los mejores ratios. Y aún así ha habido un refuerzo de personal agotando, como decía el consejero, y esto es importante que se sepa, agotando las bolsas que existen. O sea, agotándolas. Sí, hay que decir también que está ayudando ahora mismo, está finalizando algunos procesos que llevaban tiempo pendientes porque les afectó también la parálisis de todos los trámites administrativos que hubo con la primera oleada durante meses. Algunos procedimientos como la OPE de médico de familia, que sabéis que es una de las cosas que estábamos todos con verdadera necesidad de que acabara. Ahora van a tomar posesión, tienen un mes para tomar posesión, muchos ya han tomado posesión, no han esperado a ese mes y bueno, fruto de esta OPE nos están llegando algunos profesionales de fuera de Asturias, también con los procedimientos de traslados periódicos que se están haciendo cada 6 meses, también van aportándose algunas más personas que vienen a Asturias. Es verdad que Asturias en los últimos meses no solamente ha sido un destino atractivo para el turismo, que lo fue, sino también está siendo un destino atractivo para muchos profesionales que no solo ven que aquí hay algo más de seguridad, por lo menos eso se percibe, sino que también aquí pueden tener un futuro profesional, en concreto los profesionales sanitarios, y creemos que eso nos está ayudando. Esperamos al menos que ese efecto permanezca y consigamos atraer a más profesionales, ¿no? Porque sí que es una necesidad. ¿Previsto implantar algún dispositivo adicional de apoyo a los hospitales, como el hospital de campaña, por ejemplo, que se está montando en Gijón? Hoy el alcalde de Siero ofrecía el recinto ferial de la localidad de La Pola para acoger un hospital de campaña. Si eso está previsto hacerlo en alguna otra localidad. Y en el caso de Gijón, ¿por qué se están buscando ubicaciones alternativas a lo que fue el hospital H144 de la primera ola de la pandemia? ¿Por qué no se recurre de nuevo al recinto ferial y se están buscando otras ubicaciones como polideportivos? No hay nada descartado. Se está buscando, se está estudiando, lógicamente están haciendo su trabajo, el servicio correspondiente. Como siempre decimos, vamos con mucha antelación. Ahora mismo tenemos capacidad todavía de ingreso de pacientes, pero la incertidumbre de algo que es desconocido nos hace ir bastante por encima de las necesidades. Se está buscando, puede ser cualquiera de esos lugares que has dicho o incluso otros, ¿no? Ahora mismo estamos en esa fase. La capacidad que tenemos es de tener la suficiente, digamos, anticipación para que en el momento en que pueda haber un aumento muy explosivo, que eso puede ocurrir un día, una semana, tengamos capacidad de poder atender a los pacientes ahí donde más lo necesiten. Nosotros tenemos una gradación de necesidades asistenciales que tenemos que cumplir. Hay pacientes que tienen que ir a la UCI, obviamente, otros tienen que ir a la hospitalización de agudos, otros tienen que ir a una hospitalización que está específica de pacientes geriátricos, y luego también hay otros niveles que tienen que ver ya con cuidados básicos que se dan habitualmente en las residencias, pero que no se pueden en ocasiones dar porque tienes que tener a los pacientes aislados, son los que van al Credine, que lo hemos aumentado, y también luego hay otros pacientes que no necesitan cuidados especiales, pero sí necesitan un aislamiento que no pueden tener en sus casas, y ahí tenemos también una residencia. Cualquiera de estos dispositivos tenemos que tener siempre preparado el amplificarlo, porque la situación puede ser que aumente. De Asturias confían que aquí vaya a funcionar mejor ese cierre perimetral que, por ejemplo, León, que lleva ya, no son 20 días o más y no hace más que empeorar las cifras. No sé si a lo mejor Asturias va a ser diferente o si confía, porque el toque de queda al final es de 12 a 6, que tampoco creo que haya mucho movimiento de gente ahora. No sé si considera que aquí puede funcionar de otra manera. Bueno, yo creo que durante toda la gestión de la primera ola, y además es bueno recordar alguna cosa, porque claro, estamos viviendo a un ritmo de los acontecimientos que yo entiendo que se nos olvida a todos todo. Pero cuando el día 20 comparecí, el 20 de junio, recuerden, que era el final del estado de alarma, el 21, hice una rueda de prensa como esta, en la que dije aquello de que no había que bajar la guardia, que ahora venía la parte más difícil, que al no tener la falta de control de la movilidad volvía a iniciarse o podía volver a iniciarse el problema, que podían volver los brotes. Estuve advirtiendo durante, yo creo que casi todos los vídeos que grababa o todos los mensajes que hacía, siempre insistía en eso, siempre insistí en la necesidad de ser prudentes. Cuando nos preguntaban por el éxito asturiano, recuerden, yo siempre decía que no había ningún éxito, porque no podemos hablar de éxito con 400 fallecidos, pero aparte porque el virus seguía circulando.
Incluso cuando teníamos 25 días que no tuvimos ningún caso, recordarán que yo pinché el globo en varias declaraciones y dije aquello de no nos engañemos, el virus está ahí fuera. Y es evidente que estaba ahí fuera. Es decir, cuando se me pregunta, por ejemplo, qué va a pasar, yo digo, durante toda la crisis yo creo que hemos actuado como gobierno con 3 premisas. La primera, la transparencia. Creo que nadie pueda poner en duda que hemos ido siempre con la verdad por delante. Y hemos reconocido nuestros errores cuando los ha habido que reconocer y hemos aprendido de ellos. Total transparencia. La segunda, la anticipación. Hoy volvemos a anticiparnos. Decretar el estado de alarma o pedir el decreto de estado de alarma, hacerlo nosotros en una de las primeras comunidades, claramente es una muestra de anticipación de que no estamos dispuestos a llegar a niveles que sean absolutamente insoportables. Y el tercer lugar, el tercer escenario con el que trabajamos. Siempre nos ponemos en el peor de los escenarios posibles. Siempre. Cuando antes decía, el Ministerio nos pedía, por ejemplo, 3 meses de material de almacenamiento estratégico, nosotros vamos a 4. Cuando nosotros hoy por hoy todavía tenemos capacidad hospitalaria, ya estamos analizando nuevos espacios hospitalarios. Se nos criticó, recuerden, cuando el Hospital H144 se nos criticó al Gobierno de Asturias porque se dijo que había sido un gasto innecesario. Bendita carácter innecesario que tuvo, porque no hubo necesidad de utilizarlo. Es decir, vamos siempre analizando en el peor de los escenarios. ¿Por qué quiero decir esto? Porque evidentemente el peor de los escenarios es que se va a seguir incrementando el número de casos. Es decir, las medidas que hoy adoptamos tendrán efecto en torno a 10, 15 días. Será cuando empecemos a ver si las medidas están teniendo efecto. Así que, desde luego, yo creo que en este sentido, en relación a los cierres perimetrales, que nadie espere que vaya a tener resultados de hoy para mañana o de mañana para pasado, sino que exige como mínimo 10, 15 días para ver si están teniendo efecto o no. Así que a esa prudencia apelo. No estoy en condiciones de decir si esa medida va a funcionar mejor o peor que León, porque en algunas ciudades ha funcionado, en otras no. La mayor parte de alertas naranja que nosotros empezamos a hacer aquí a finales de agosto, recuerden, que también nos criticaron por ello, resulta que han sido útiles. En la mayor parte de los sitios la incidencia ha disminuido la mitad. Mismamente en el municipio donde yo vivo, en La Viana, recordarán. Bueno, los datos están ahí. Pero por desgracia no en todos los sitios las alertas naranja han funcionado igual. Es decir, esto es muy impredecible. Yo entiendo el cansancio de la gente, vuelvo a eso, vuelvo a que la gente quiere certezas, pero créanme, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener todas las certezas? Pero no las tenemos en este momento. Así que permítame que sea prudente. No sé si va a funcionar mejor que León o no. Yo quería preguntar una cuestión muy práctica con el tema de ese control de los cierres perimetrales que ya comentó antes, que era cuestión de las distintas policías, ¿no? Tanto de la Policía Nacional como de las policías locales. No sé si ha sido materia de conversación en el comité o puede serlo en días próximos, el tema de cómo se van a llevar a cabo esos controles, cuántos controles va a haber, como hubo en su momento, incluso, bueno, la cuestión muy práctica de que los trabajadores, hay miles de desplazamientos entre las 3 ciudades de gente solo para trabajar o estudiar. ¿Cómo se va a controlar eso en el sentido de que, bueno, los trabajadores supongo que te van a tener que llevar un papel, un certificado, como la vez anterior? Los estudiantes lo mismo, simplemente la matrícula. ¿No? Es decir, hay multitud de pruebas que permiten, en este sentido, justificar la movilidad. Eso es evidente, pero ya pasó, recuerden, en la primera fase cuando estaba decretado el estado de alarma. Esto no es algo atípico, es que ya lo conocimos, o sea, ya es una situación. De hecho, quiero recordar, las cámaras de comercio, por ejemplo, tuvieron un papel importante en justificar los desplazamientos laborales en la primera etapa, se acordarán. O sea, que en eso, sobre si hemos hablado, evidentemente con la delegada del Gobierno sí hemos hablado, a los alcaldes, antes de aprobar y debatir esta medida, habló el consejero de Salud, particularmente con los 3 alcaldes afectados y alcaldesas, para comentar con ellos, pero todavía no hemos descendido a ese nivel de profundidad. De todas maneras, el número de controles, eso sí que será una información reservada, como entenderá, porque lo que se trata precisamente es de, bueno, que no se viole esa protección o ese carácter perimetral. Y para eso entenderá que la policía trabaja con determinados niveles de discrecionalidad que no estamos nosotros en condiciones de violar, ¿no? Y otro elemento clave es la ciudadanía, ¿no? Algo que yo creo que hemos siempre puesto en relieve en Asturias y que ha sido uno de los factores clave para la contención de muchos elementos es la conducta ejemplar de la ciudadanía en su mayoría. Es decir, no quiere decir que haya habido excepciones y las seguirá habiendo, lógicamente, ¿no? Pero de forma global la conducta de la ciudadanía ha sido ejemplar y esa responsabilidad individual, colectiva, institucional que se tiene ante la situación, yo creo que va a ser el elemento clave que permita poder mantener las incidencias, controlarlas y mejorar, ¿no? Y también hay que apelar a esa responsabilidad porque la tenemos y se ha demostrado durante todo este tiempo, ¿no?
Sí, yo quería hacer dos cuestiones muy concretas. Una sería, ¿cuándo podrá estar operativo de nuevo el laboratorio de microbiología del Hospital de Cabueñes para ir agilizando la realización de pruebas PCR? ¿Y cuál es el número de positivos que hay en la residencia del Lauredal? El laboratorio, bueno, te puedo decir que en reunión con la gerencia del SESPA me han dicho que, no te puedo decir exactamente el día, pero me han dicho que va a ser inmediato prácticamente. Bueno, es muy breve. El número de la residencia yo no sé si lo tenemos aquí, probablemente no lo tengamos en este momento. Sí, hola. La pregunta que yo les quería hacer también es en relación con las residencias. Si en estas últimas decisiones han tenido en cuenta que hay que hacer algún cambio en los protocolos de las residencias de mayores, si se van a restringir aún más las visitas, si ellos que tanto han sufrido y que supongo que en estos momentos son los más decepcionados y desilusionados porque no van a poder ver o no están pudiendo salir y viendo a sus familiares, ¿se les puede transmitir algún tipo de esperanza, de cambio o todo lo contrario, que tienen que aguantar aún más? No, todo lo contrario. El protocolo ha sido actualizado recientemente, yo creo que no hace ni una semana. Con el documento que ayer se aprobó en el interterritorial, en principio no creemos que haga falta cambiar este protocolo actualizado. Puede que haya algún matiz que en los próximos días pudiera hacer falta, porque sí que se tenía en cuenta ya la situación de las personas que están allí institucionalizadas. Es una situación de mucha vulnerabilidad ante la enfermedad, pero también de mucha vulnerabilidad ante otros problemas que tienen que ver con el aislamiento. Por lo tanto, el objetivo es precisamente conjugar estas dos variables y que, por un lado, les protejamos de que puedan adquirir una enfermedad que para ellos es mortal en un alto porcentaje de casos, pero por otro lado también seamos capaces de permitir que haya las visitas con las restricciones, que es lo que viene previsto en el protocolo. No habla de prohibiciones, habla de restricciones a unas circunstancias concretas y con una manera de hacerlo que dé la calidad suficiente para que el paciente, el residente, en este caso, si no está enfermo, esté bien protegido. Y los paseos, que también serán hechos de una manera restringida, con zonas perimetrales, con suficiente protección para que no tengan ese riesgo de enfermar y de llevar la enfermedad dentro de la residencia. Por lo tanto, ahí tenemos que ser capaces todos de conjugar esas dos variables, la protección ante la enfermedad y también la protección ante otros problemas que traería el aislamiento. Y una reflexión complementaria al hilo de esto, aprovechando la referencia a los mayores, no podemos perder de vista que son los más vulnerables. Es decir, las personas más vulnerables, lo vimos en la primera ola, son las personas mayores. Son los abuelitos y abuelitas de Asturias, yo siempre lo digo así. Y que cada uno piense en sus abuelos y sea consciente de que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros mismos para no contagiarlos a ellos. Estén institucionalizados o no. Es decir, vivan en sus propias casas, o vivan incluso con nosotros, o vivan en una residencia, en una institución, ¿no? Y tenemos que cuidarnos muchísimo. Es decir, si tenemos que cuidar al conjunto de la población, que es importante, a los mayores, a las personas mayores, todavía tenemos que ser mucho más sensibles. Tenemos que ser conscientes de que a ellos los ponemos potencialmente en riesgo. Y de hecho, cuando yo digo que Asturias es la comunidad más vulnerable frente al COVID, es por esto, porque somos la comunidad más envejecida de España. Sí, una aclaración. El hospital instalado en el parking de Cabueñes, el hospital de campaña, ¿estará gestionado por profesionales del sistema sanitario del Principado o va a ser por militares? Y luego también queríamos saber, en cuanto a la hostelería, hay limitaciones horarias, pero habrá también limitaciones de aforo, entendemos, por ejemplo, solo terrazas o si pueden especificar un poco. Se lo agradezco. Gracias. Sí, bueno, el hospital de campaña acaba de ser montado y está llevado a cabo por los militares en este momento, ¿eh? Como decía, tenemos que hacer una reorganización. Podríamos explicar ahora mismo algunas cuestiones, pero yo creo que vamos a dejar a la gerencia del SESPA que haga esa reorganización de acuerdo a la evolución que esté teniendo estos días, que va a ser clave. Y en cuanto a hostelería, ahora mismo es un tema simplemente de limitación horaria, manteniendo el tema de las no barras como teníamos en la resolución anterior y las medidas exactamente. Y los 6 personas máximo de mesa o agrupamiento de mesa. Eso es. Bueno, termino con un mensaje final porque, bueno, yo lo confieso, lo digo con total sinceridad,
Me hubiera gustado no tener que decir esto, que hemos anunciado en el día de hoy. Me hubiera gustado mucho más que Asturias hubiéramos sido capaces de contener la expansión del coronavirus en esta segunda etapa, pero los números son los que son, la realidad es la que es y nosotros no podemos quedarnos inmóviles. Si en la primera ola fuimos capaces de anticiparnos y tomar decisiones antes, y además contamos con la complicidad de la gente, que lo decía muy bien el director general de Salud Pública, que fue clave para controlar la epidemia, ahora que nuevamente tenemos que declarar el estado de alarma, que tenemos que tomar medidas restrictivas, necesitamos de la complicidad de la gente para controlar la situación. Un compromiso público como el que hice en su momento. Transparencia, sinceridad, realidad de los datos, hablar a la cara, no ocultar nada y tomar, que tengan todos la confianza plena que el Gobierno de Asturias va a adoptar las decisiones que haya que adoptar, por duras que sean, por desgaste que supongan para quienes asumimos la responsabilidad política, porque en estos momentos nosotros solo tenemos un objetivo, una meta, que es contener la expansión del virus, volver a doblegar la curva en Asturias y, evidentemente, salvar vidas. Ese es el reto. Nos quedan meses muy duros, muy duros, pero yo estoy convencido de que la esperanza al final alumbrará y que, igual que hicimos en la primera ola, Asturias volverá a ser ejemplo. Muchas gracias.